Chao pueblo y bienvenidos a otro episodio en el cual estaremos investigando detrás de la data si Igor Tudor, de acuerdo a su historial, podrá lograr el calificar a la Juventus a la Champions League con el cierre de este año. Es cierto que a Igor Tudor se le dieron 9 partidos, nosotros haremos una investigación de cómo ha cerrado los campeonatos, la Juventus en los últimos años y cuál ha sido el impacto de Igor Tudor en sus equipos y qué quiere decir eso para la Juve en particular. Antes de que empecemos de lleno, obviamente invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan. Y hoy conmigo el gran datista de Pueblo Juve, Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Joshua? Todo bien, todo bien. Aquí estamos un poquito perdidos, pero ya de vuelta con algunos datitos. Eso es, no, y esta idea tuya fue fenomenal, así que entremos de lleno. Entonces, bueno, para poner el contexto un poquito, Andrés, ¿no? O sea, tu idea fue, bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Cómo hemos cerrado? ¿Qué es lo que se necesita para llegar a la Champions League el año que viene? Vemos los entrenadores anteriores cómo lo han logrado y basado en eso, cuánto es que necesitaría la Juventus y agarramos los últimos 10 porque, digamos, es un número redondo, ¿no? Los últimos 10 de partidos de la temporada, sabiendo que tenemos estos 9 partidos, que ahorita son 8, de cara para lograr este objetivo, ¿no? Sí, o sea, hoy en día hay mucha expectativa con este tema de que si lo lograremos, no lo logramos. También yo había escuchado por ahí, ¿no? Que Tudor es un buen cerrador en este tipo de momentos. Y entonces como que ante toda esta incertidumbre y de cuánto nos falta, y creo que todos los juventinos estamos así, yo dije, bueno, analicemos qué ha pasado hacia atrás cuando nos quedan 10 partidos y ahí vemos qué nos dice un poco la data histórica para saber si, oye, esto pinta feo, esto pinta más o menos, oye, pinta bien según el pasado, así que eso fue un poquito, pues creo que nos puede ayudar a todos también o a crear más ansiedad o a tranquilizarnos. Bueno, para eso estamos, tranquilizar o preocupar. Así que Claro. démosle turno. Empezamos con los primeros datos que sacaste, ¿no? Que es el historial de la Juventus, ¿no? Llegando al 2012, el primer año de Conte. Y estos son, digamos, los puntos que logran estos entrenadores con los últimos 10 partidos y arriba les pusimos en qué posición terminaron, ¿no? Increíble ver esos 9 seguidos primeros lugares, pero una de las cosas que a mí me saltó de inmediato es, además del promedio, obviamente 20 puntos en 10 partidos, pero ha sido, digamos, ha ido cayendo, ¿no? En términos, o sea, no solamente del cambio de entrenador, sino en los mismos entrenadores que tuvieron varios años consecutivos, hubo un declive de la cantidad de puntos que podíamos lograr cerrar. Y yo creo que habla mucho de la estructura Juventus como tal, no solamente del entrenador en sí, ¿no? Sí, claro, yo aquí puse el entrenador como para también tener el dato, porque vamos a hablar también bastante de Tudor, pero yo lo que me fijé fue eso, o sea, desde Conte, que bueno, ahí destaco algo que también me llamó la atención porque no está aquí en el gráfico, pero Conte en las primeras 2 temporadas no hizo muchos puntos. En la tercera sí terminó como con 102, que bueno, fue muchos puntos, pero en las primeras terminó entre 80 y 85 más o menos, si no me equivoco, 85, 87 y con Ujú. eso le alcanzó para quedar campeón. Pero al final, o sea, él no partió tan bien y al final fue que fue la locura. Como pueden ver que, bueno, teoría en el 2012 de 30 puntos posibles sacó 28, en el 2013 también 25, pero se ve como que el hombre hacia el final, bueno, se volvía loco y terminaba de hacer el remate. Pero luego poco a poco sí fue bajando, independiente del entrenador. Ahí, digamos que han pasado desde el 2017 y ahí se ve como solo una bajada, salvo Pirlo, que también me llamó la atención que tuvo un buen cierre, más que Sí, un buen comienzo. Sí, independiente del entrenador, se ve que poco a poco hemos ido cayendo como en los cierres, más que nada. Y también por eso se ven los resultados, ¿no? Antes éramos solo primer lugar, ahora estamos cuarto, 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 tercero, y este año veremos qué pasa. excelente punto. Yo creo que también habla de la competitividad de la liga en sí, ¿no? O sea, Sarri en el 2020 cerrando con 14 puntos, que recordemos esa temporada, ¿no? Llegamos a un punto de que estamos empezando a preocuparnos si íbamos a salir campeones o no, pero digamos, con 14 puntos logró conquistar el primer lugar, mientras que, como dices, ¿no? Conte el 2012, esos famosos
tantos empates consecutivos. Creo que fueron 13 al final, si mal no recuerdo, pero de todas formas cerró fuertísimo y se lleva ese gran campeonato que logramos celebrar. ¿Algún otro insight que hayas sacado de esta data en particular? Mira, otro insight que creo que no sé si nos genera ansiedad o preocupación, pero es que, por ejemplo, en el 2022, 2023, por ejemplo, nosotros en el 2023 terminamos con 62 puntos en el total de la tabla cuando se acabó y nos alcanzó para un cuarto lugar. Pero, y en el de Pirlo terminamos con 78 puntos y ahí recién nos alcanzó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que este año no pareciera que con 62 nos va a alcanzar, así que olvidémonos de eso porque ya tenemos 55 y nos quedan 8 partidos y están todos pegaditos, Boloña, Roma, todos ellos. Entonces, un poquito son datos interesantes que también depende de cómo se va dando la temporada, porque si yo veo esta temporada del 2023, digo, pero con 62 nos alcanzó, ¿quiere decir que hacemos 6 puntos más y estamos listos? No, porque Pirlo tuvo que hacer 78 puntos y recién por un punto, y me acuerdo que al final entramos de bromita, ¿no? Que al Napoli le empataron, recién ahí nos alcanzó para un cuarto lugar. Entonces, bueno, eso es un poquito también lo que tenemos que ir analizando. Y otro dato interesante es que el promedio de todos los años, que es ese que ven ahí en color rojo, son 20 puntos, ¿no? Quiere decir que, bueno, desde el 2012 hasta la fecha, en los últimos 10 partidos, la Juventus hace 20 puntos. Si esto llegara a ocurrir, nosotros entramos a la jornada 10 con 52 puntos. Quiere decir que si se da la media de todos estos años, terminaríamos con 72. Pareciera indicar, según los cuartos lugares, que con eso nos alcanzaría, pero también está todo tan parejito que no sabemos. Pero si se da la media, pareciera indicar que es suficiente. Pero si se da la media de los últimos años, desde el 2019 hacia acá, que ya es una media más como de 15, ya ahí empieza la ansiedad. Claro, exacto. Eso es lo bonito de los datos, uno lo puede ir manejando como guste en cuanto a si quieres estar ansioso o tranquilo, pero creo que eso es fundamental también tomar en cuenta todo eso. Y bueno, podríamos decir, ¿no? De los últimos 10 partidos, bueno, ya tenemos 3, ¿no? Porque le ganamos al Genoa, necesitamos 17 más, por lo menos para no sentirnos ansiosos. Esperemos que en la Roma esto suceda. Pero habiendo dicho eso, también creo que es importante ver cómo se pueden llegar a esos 20 puntos. No necesariamente es siempre la victoria, ¿no? Y es lo que mostramos en esta gráfica, que al final, pues, depende obviamente de cómo esté la tabla, contra quién te estás enfrentando, qué tan separados están los lugares, porque lo que tú dices es muy cierto, estamos todos ahí pegados, pero aún el primer lugar no está muy lejos de nosotros, o sea, son solo 12 puntos, mientras que en otras situaciones, aún habiendo ganado la mayoría de los puntos, el primer lugar estaba muy lejos, ¿no? Como con Pirlo, ¿no? Dijiste, terminamos en 76, pero nunca estuvimos muy cerca del primer lugar, aún logrando cerrar estos últimos 10 partidos con 6 victorias. Impresionante aquí de nuevo ver cómo va cambiando año por año y cómo prácticamente el 2012 y el 2024 son polos opuestos, ¿no? De haber terminado ganando 9 partidos, empatando 1 y perdiendo 0, y en el 2024 con 2 victorias y 7 empates logras el tercer puesto, una locura. Sí, así es. Y bueno, y aquí yo cuando veía este gráfico, efectivamente, hemos ido un poquito como decayendo, cada vez aparecen más los colores rojos o amarillos, pero digamos que haciendo la temporada del 2022, por ejemplo, de Allegri, en los últimos 10 partidos, o haciendo la de Pirlo también, sacaríamos 18, 20 puntos. Entonces, claro, si nos vamos hacia el histórico, como que pinta bien, pero digamos que no exigiendo tanto, y creo que también tenemos un calendario que no es tan difícil. Correcto. Creo que no, o sea, creo que podemos lograr al menos la media de la Juve histórica, ojalá que más, pero creo que ahí, repitiendo lo de Pirlo, lo de Allegri en los últimos años, creo que podemos sacar esos 20 puntos y pareciera que nos alcanzaría con eso. En efecto, o sea, lo que le estaríamos pidiendo a Tudor como mínimo son otras 5 o 4 victorias, 2 empates y estamos poniendo, digamos, un colchón, ¿no? Dentro de los 10 partidos de 2, 3 derrotas como mucho, dependiendo, y ya una de esas ya la tiene y ni siquiera fue suya, ¿no? Que fue la última derrota de Thiago Motta. Entonces viene un poquito mochado el buen Tudor. Pero bueno, veremos, ¿no? Al final, como bien dices,
el calendario parece que es más favorable a nosotros y también hay muchos encuentros directos todavía por jugar contra el Bologna, contra la Lazio, contra la misma Roma, obviamente, que también pueden mover la clasificación de forma poco, digamos, poco previsible, ¿no? ¿Algún otro insight en particular aquí antes de pasar a la siguiente gráfica? No, si quieres podemos pasar a la siguiente. Perfecto. Entonces después lo que hicimos fue decir, bueno, ok, chévere, eso fue el pasado de la Juventus. ¿Qué es lo que trae Tudor a la mesa, no? Porque se habla mucho de que es un entrenador cerrador, un entrenador que siempre sale y rescata a los equipos a donde entrena, y nos fuimos al pasado, digamos, de los últimos 5 años de Igor Tudor como entrenador, varios de ellos en el campeonato italiano, obviamente 2 de ellos no, y vemos que pues está en un promedio más o menos de lo que le estaríamos pidiendo, de ese 16 puntos, aunque el último año con la Lazio lo hizo muy, muy por encima hasta del promedio Juve, ¿no, Andrés? Sí, aquí, o sea, cuando yo saqué este dato, creo que lo más interesante fue eso. Otro dato a destacar importante es que está en el promedio de lo que necesitamos, pero que en Udinese, en ese año 2019 y en la Lazio del año pasado, llegó en una circunstancia similar. O sea, es decir, en Udinese justo llegó cuando faltaban 10 partidos y con la Lazio justo llegó cuando faltaban 9 partidos. Entonces, también trajimos otros datos como para que vieran del Marsella o el equipo que es croata y del Verona, que si no tuvo un buen cierre está por debajo del promedio claramente. Pero lo que más me llamó la atención y creo que nos llena a todos un poquito esto sí no nos, o sea, nos deja un poco más tranquilos, digamos, o me hace pensar que estamos con el tipo correcto, que es que con equipos inferiores a nosotros, en teoría, como Udinese y Lazio, con plantillas bastante inferiores, lo trajeron faltando 10 partidos y sacó en uno 18 puntos y en otro 21 puntos como fue el año pasado. Entonces eso confirma un poco esto de que sí efectivamente las circunstancias similares, efectivamente fue así y confirma también que parece que estamos con el hombre correcto para al menos igualando lo que hizo el año pasado con la Lazio, parecería, bueno, al menos vamos a quedar dentro de encima del promedio y nosotros haríamos nuestro trabajo, ¿no? Ya esto hay que ver qué hace el resto pero bien, me dejó como bien contento esta gráfica, de verdad. O sea, bien. Sí, la verdad es que, o sea, da un poquito de tranquilidad eso y habla muy bien de Tudor, especialmente de lo del año pasado, ¿no? Porque creo que esa comparativa que hiciste entre Lazio y nosotros es cierto, ¿no? Que quizás en el plantel, nuestro plantel es mucho más caro, pero quizás la calidad puede ser cuestionada, ¿no? Con la Lazio que él hereda el año pasado y llega justo 9 partidos y saca 21 puntos de los 9 partidos, lo cual es pues bastante bien, son 7 victorias en ese particular. Así que si él llega aquí y hace 7 victorias, pues deberíamos, entre comillas, estar dentro. Independientemente, agarramos el promedio de 16, acabábamos de decir en la otra gráfica que con 17 puntos más, ya había conseguido 3, 17 puntos más, lo logra. Estamos ahí, estamos ahí. Ahora, obviamente, una cosa son los datos históricos, una cosa es el promedio histórico de él y otra cosa es lo que pasa en el campo, ¿no? Porque si lo ponemos en contra a lo que acabamos de ver, bueno, tú pones allá a Tudor con este probable 16, usamos el promedio de los últimos 5 años, podría ser menos, podría ser más, obviamente, pero con este probable 16 te pone dentro de más o menos el rango que hemos estado viendo y la gran pregunta es, ¿y logra Tudor calificar con 16 puntos? No sé, dime tú, Andrés. Sí, bueno, con 16 habría que ver qué pasa, ¿no? O sea, yo creo que todos estos datos lo que nos dicen es que nos vayamos haciendo una idea de qué es lo que pasa detrás, que nos vayamos haciendo una idea de cómo viene cerrando en situaciones similares nuestro entrenador actual, pero al final del día mañana puede venir Boloña y por cosas de la vida no pierde un solo partido y bueno, al final Tudor pudo tener un promedio increíble, pero no alcanzó porque por cosas de la vida Boloña se volvió loco, ¿no? Por colocar un ejemplo que ojalá no pase. Entonces, pero yo creo que eso, habría que ver si con 16 alcanza o no, pero lo que a mí me deja este análisis, y bueno, ahí también le damos la palabra a todas las personas que vayan a comentar, uno, si alcanza o no con 16, creen que alcance con 20, pero también si creen que estamos con el tipo correcto para la situación que teníamos. Yo creo, después de ver esto, que lo mejor que se pudo hacer fue efectivamente salir de Thiago Motta y traer a esta persona, y yo creo que este tipo de análisis también se hizo internamente, ¿no? Oye, este tipo es juventino, este tipo, miren los históricos que ha tenido, como Fernando.
puede ser que lo logre o no, pero al menos creemos que es la persona correcta. Al menos yo con eso me quedo yo, no sé con qué te quedas tú y luego veremos qué pasa. No, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Andrés. O sea, al final me parece correcto, ¿no? Se habló mucho de que Tudor entra porque está dispuesto a ser este entrenador puente con la posibilidad, pero nada concreto de seguir adelante. Y es un entrenador, digamos, de costo bajo, pero también es un entrenador que es cerrador, ¿no? Y lo vimos en los mismos datos y ese análisis yo espero, por lo menos, que se haya hecho dentro de la misma Juventus. Y como bien dices, los invitamos a ustedes a que dejen en los comentarios. ¿Piensan ustedes que Tudor es el hombre indicado basado en los datos? ¿Les parece interesante lo que hemos logrado excavar aquí? Y si no, ¿quién piensan que hubiera sido un mejor cerrador? ¿No? Y eso también habla, si cierras bien, quiere decir que puedes continuar el próximo año con la Juventus. Nos gustaría leer todos sus comentarios al respecto. Mientras tanto, te agradezco, Andrés, por el tiempo y muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo. No se olviden dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.